Ahora veremos el tema de inducción matemática. En este mini tema tendremos una proposición n que depende de los números naturales. ¿Sí? La técnica de mostrar este tipo de proposiciones es a través de la inducción matemática. Primero, para ver por qué es cierta esta inducción matemática, tendremos que ver dos principios de cómo se pueden construir los números naturales. ¿Sí? El primer principio, los son de Peano, el primer principio es la inducción débil. Y aquí nos dice que si tenemos estas dos proposiciones ciertas, que si son ciertas la 1 y la 2, que si uno pertenece a S y si que A pertenezca a S implica que el sucesor también pertenece, entonces resulta que S es igual al conjunto de los números naturales. ¿Sí? La demostración se basa en construir un conjunto T que tiene todos los elementos X que no están en S. ¿Sí? Serían conjuntos de naturales también, es un conjunto de naturales que no está en S. Si T es vacío ya terminamos. ¿Por qué? Porque no habría ningún número que no esté en S, es decir, S contiene a todos y serían igual al conjunto de los números naturales. Bueno, el otro caso, ¿sí?, es cuando es diferente de vacío, por lo tanto vamos a suponer que es diferente de vacío. Por la propiedad del buen ordenamiento de los números enteros, T tiene un número más pequeño que todos, que se llamará M. ¿Sí? Claramente este M no puede ser 1, porque el 1 sí está en S. Si se acuerdan, la primera proposición nos dice que el 1 está en S. ¿Sí? Entonces no puede ser 1. ¿Sí? Por 2, ¿sí?, M-1 no podría estar en S. ¿Sí? Porque si M está en T, aquí nos estamos poniendo aquí un M que está en T, eso quiere decir que M no está en S. ¿Sí? ¿Está bien? Y si M no está en S, quiere decir que el anterior, que en este caso lo llamaremos M-1, tampoco está en S, que es lo que nos está diciendo esto, ¿verdad? Y si no está en S, pues ¿dónde estaría? Estaría en T. ¿Sí? Lo cual contradice la linealidad de M, porque M-1 sería el anterior y estaría más pequeño. Entonces, no es cierto que T no sea vacío, tiene que ser vacío, y por lo tanto S es igual a M. Si no lo creen, pues incluimos a M-1 y así nos vamos hasta que lleguemos al 2 y tendríamos que incluir el 1. Pero el 1 claramente no puede estar ahí, ¿verdad? Entonces ya es la contradicción. Pero con entrar a la contradicción, como sabemos de la lógica, es suficiente, ¿verdad? No tenemos que tener ese razonamiento hasta allá. El segundo principio de inducción es el que está aquí. Tengo también la proposición 1 y 2. Dice que 1 pertenece a S y N pertenece a S cuando todos los anteriores a él también pertenecen a S. Entonces, S resulta ser todo el conjunto de los números naturales. La demostración es muy semejante. Construyo el conjunto de todos los enteros, de todos los naturales que no están en S. Nuevamente, si T es vacío, ya terminamos porque no hay un número que no esté en S. Esto quiere decir que S tiene todos los números y ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, vamos a suponer que T no es vacío, que sí tiene números ahí adentro. Por la propiedad del buen ordenamiento de los números enteros, T tiene un elemento que es más pequeño que todos. Vamos a decirle nuevamente M. ¿Sí? Sabemos que por 1, M no puede ser igual a 1. ¿Sí? Porque el 1 sí está en S. ¿Sí? Entonces, para todos los enteros más pequeños que M, como este es el más pequeño, todos los más pequeños que él deberían estar en S. ¿Sí? Pero cuando los más pequeños del 1 hasta el M-1 están en S, por la proposición 2, M debería estar en S. ¿Sí? Es una contradicción porque no está en S. Así es que T no puede ser diferente de vacío, tiene que ser vacío. Y S es el conjunto de todos los números naturales. Tiene todos los naturales. Entonces ya tenemos dos formas de construir a los números naturales y de esto nos valdremos para hacer nuestras demostraciones. Aquí la tengo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo aquí 1 más 3 más 5. Estoy poniendo los primeros n impares, ¿sí? Es igual a n cuadrada.
Bueno, si se acuerdan, yo tenía la suposición de mis dos proposiciones, que uno pertenece a S, y si A, aquí es, si A pertenece a S, implica que A más 1 pertenece a S, ¿sí? Si esto es cierto y esto es cierto, entonces ese es el conjunto de los números naturales, ¿sí? La demostración de que esto ya me da el conjunto de los números naturales ya se hizo, así es que nada más tendría que demostrar esta y esta, ¿verdad? Entonces, para demostrar la primera, ni modo, a mano tengo que hacer la sustitución cuando n es igual a 1, ¿sí? ¿Qué tendría cuando n es igual a 1? Tendría 2 por 1 menos 1, esto sería igual a 1, o sea que nada más llego hasta el 1, ¿sí? Entonces el 1 debería ser igual a 1 al cuadrado, sí es cierto. Ya pasó la primera proposición. Para hacer la segunda proposición, como es una implicación de la lógica, ya sabemos que cuando tenemos esto, tomamos el antecedente como cierto y con esta información tratamos de llegar al consecuente. Bueno, pues voy a suponer que el antecedente es cierto, ¿sí? En este caso, en vez de A, lo estoy llamando K. Supongo que para n igual a K es cierto. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto es cierto. Y bueno, cuando n es igual a K más 1, se tendría todo esto. Y esto es lo que tengo que probar si es cierto o no. Esa es la pregunta que tengo que hacer. Bueno, yo tengo que ver que si esto es cierto, implica que esto es cierto. Si lo de arriba es cierto, implica que lo de abajo es cierto. Bueno, tengo que meter el conocimiento de lo de arriba en lo de abajo. Aquí es muy fácil, si se fijan, aquí está el conocimiento de lo de arriba. Esto, como lo de arriba es cierto, yo lo puedo sustituir por K, ¿sí? Cuadrada. ¿Sí? Todo esto es igual a K cuadrada. Y de ahí empiezo a hacer álgebra. Una vez que he introducido el conocimiento de lo de arriba en lo de abajo, ¿sí? De alguna forma, yo me dedico, lo demás es álgebra. Y ahí viene mi álgebra, ¿no? Hago la sustitución y todavía veo si esto es cierto, preguntándome, sigo haciendo, me pregunto, y ya estoy haciendo álgebra. Se fijan, es álgebra simple, elemental, 2K más 2 menos 1, etc. Llego a que sí es cierto. Entonces, como la de A implicó la más 1, digo que las dos son ciertas, y por el principio de inducción débil de Peano, el primero, ya con eso digo que construí todos los números naturales y ya terminé. Bueno, nada más como nombres, esta primera proposición se llama el caso base. Lo primero que hay que hacer como paso 1 es demostrar el caso base. ¿Sí? Se fijan, no hay más que hacer sustituciones y ver si es cierto o no. Después tengo que suponer que A sí pertenece, aquí en la es K, ¿verdad? Supongo esto, y a esto le llamamos la hipótesis inductiva. ¿Sí? Y siempre hay que suponerla cierta. Suponiendo por hipótesis inductiva que esto es cierto, suponiendo la hipótesis inductiva, es decir, como voy a hacer esta demostración, supongo que esto es cierto. ¿Sí? Y me arranco con la demostración. A partir de ahí es el método directo, y lo único que tengo que hacer es que este conocimiento lo pueda utilizar aquí, si no, no es válida mi demostración, ¿verdad? Y ya, eso habré terminado. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, que es el ordenamiento de burbuja. Aquí el ordenamiento de burbuja es para ordenar vectores o arreglos en computación, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, este número. No, voy a quitarlo. ¿Por qué? Porque lo estaba poniendo ordenado. Mejor voy a poner 3, 1, 2, no sé, 4, 5, para que esté más ordenado, 4. Ahí está. Y lo voy a ordenar. ¿Y qué hace este método? Escoge el primer elemento, el 3, y lo llama pivote. Y lo compara contra el siguiente y contra el siguiente así. En esta comparación, si el siguiente es más pequeño, se intercambian. Por ejemplo, aquí es cierto que es más pequeño, se intercambian. Pero nada más intercambian los números. El pivote sigue siendo la primera posición. Y si ya hice esta comparación, ahora voy con el segundo. Bueno, aquí ya nadie va a ser más pequeño que el 1, ya no va a haber intercambios, pero sí voy a tener que comparar. Si se fijan, hice una comparación aquí, luego comparé contra el 2, contra el 5 y contra el 4. Hice 4 comparaciones. Es el pivote contra 1, 2, 3, 4. Y luego cambio, ya que escogí ya quedó. Si se fijan, lo que está haciendo es que el elemento más ligero subió y se puso en la primera posición, por eso la burbuja que sube
como si fuera en el agua hasta flotar. Y lo que hago enseguida es repetir el procedimiento, pero cambiando el pivote aquí y comparándolos contra estos, que son 3. ¿Sí? Serían 3. Y luego sería lo siguiente y sería el 2 y 1. O sea, aquí saldría el más pequeño. Y cuando ya hago este pivote, ya nomás compararía contra 2, que es este, y luego ya nomás contra 1. Entonces, si hago esta suma, esto me da 10. Ese es el número de pasos que hice. Si se fijan, hice 1 más 2 más etcétera, hasta más n-1. ¿Sí? En este caso era 5 datos los que tenía, llegué hasta 4, n-1. Y estamos diciendo que esto es igual, o lo que queremos demostrar más bien, es igual a n-1 sobre 2. Aquí n es igual a 5, esto sería 5 por 5 menos 1, que da 4, sobre 2. Esto da 5 por 4, 20, entre 2, 10, sí da 10, sí cumpliría. Eso es lo que tenemos que demostrar ahora. Con esto ya pude representar mi problema, ¿sí? En esto que me interesa, esto que está aquí, que es la propiedad que ahora depende de los naturales. Ahora ya nada más me voy a dedicar a probar esta propiedad. Bueno, cuando n es igual a 1, ¿qué pasa? Pues cuando n es igual a 1 llego hasta, ¿cuántos pasos daría? Daría 0, ¿verdad? Porque llego hasta 1 menos 1, doy hasta el 0. Y aquí también me quedaría 1 por 0, porque es n menos 1, también daría 0. Entonces sí, no di ningún paso, pero también la fórmula me dijo que no di ningún paso. Entonces está bien. ¿Sí? Luego voy a poner que n es igual a k, y voy a suponer que es cierto. Es decir, 1, esta es la hipótesis inductiva, ¿verdad? Lo voy a suponer cierta, y va a llegar hasta k-1 igual a k por k-1 sobre 2. Y luego voy a hacer cuando n es igual a k más 1. ¿Sí? Y pues tengo que es 1 más 2 más puntos suspensivos más k menos 1, ¿verdad? Que es el paso anterior, más k más 1. Pero se fijan, llega hasta n menos 1, entonces llego hasta k. ¿Sí? Ya que va a ser igual a k más 1, que es la n que llevo aquí en mi fórmula, ¿no? Esta. Sí, por k más 1 menos 1, me queda k sobre 2. Y la pregunta, ¿son iguales? Bueno, la hipótesis inductiva la estoy suponiendo cierta, entonces la voy a introducir aquí. Si se fijan, hasta acá sería lo que llevo resuelto. Sería k por k menos 1 sobre 2 más k debe ser igual, voy a hacer la multiplicación aquí, a k cuadrada más k sobre 2. ¿Sí? Tendría que ver si esto es cierto. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar aquí. Esto me quedaría k cuadrada menos 1. Esta k la voy a multiplicar por 2 para también dividirla entre 2. Y deberíamos de preguntar aquí, perdón, me estoy olvidando, aquí debería estar preguntando si estos son iguales, ¿verdad? A k cuadrada más k sobre 2. Y aquí estos dos se cancelan. Y aquí me queda, perdón, aquí es un error porque cuando hago k cuadrada menos k, aquí me queda menos k. ¿Sí? Es k por menos 1, ¿verdad? Es menos k. Entonces me queda de aquí, esta k con esta k nos cancelan, nomás me queda k cuadrada más k sobre 2. Bueno, perdón, ya el 2 ya lo cancelamos. Igual a k cuadrada más k. ¿Sí? Entonces resultó igual. Entonces sí es cierto que la complejidad de este algoritmo, el número de pasos que da es n. El número de pasos que da es n por n menos 1 al cuadrado, sobre 2. Ese es el número de pasos. Y sí es cierto. Ya se demostró y se demostró por inducción.
Entonces, como se ven, aquí lo que nos costó un poco más de trabajo es poder representar esta propiedad en términos de una propiedad que depende de los naturales. Bueno, aquí hay que tener claramente el conocimiento de qué es complejidad y qué es computación. No es el caso de nuestro tema. Nuestro tema ya nos van a aparecer las funciones hechas. Solamente lo puse para que tratarán de ver cómo se utilizaría en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, aquí ya es algo que nos dan. Dicen que si n es un número entero positivo, entonces n por n más 1 es divisible por 2. Bueno, nuevamente, para el caso base, n igual a 1, multiplico y me dice que es 2, es verdadero. Luego la hipótesis inductiva la supongo cierta, perdón, y voy a demostrar que esto también es divisible por 2. Bueno, esto lo multiplico, digo esto, y se fijan, logré poner aquí la hipótesis inductiva. Entonces puedo decir, esto es cierto, es divisible por 2 por hipótesis inductiva, lo que dice aquí, ¿verdad? Y que me sobra, si se fijan, también es divisible por 2 porque nomás lo divido entre 2 y se cancelan los 2, ¿verdad? Está bien. Por lo tanto, esto es divisible por 2. Esto es cierto, ¿sí? Se fijan nomás, el truco está en cómo poder introducir la hipótesis inductiva en el paso del K más 1. Aquí está otro un poco más elaborado, ¿sí? 3 a la 2n más 7 es divisible por 8, ¿sí? Caso base, cuando n es igual a 1, 3 a la 2 por 1 es 9, más 7 es 16, es verdadero, es divisible por 8. Voy a utilizar la hipótesis inductiva de que la supongo cierta, ¿verdad? Y el que sea divisible por 8 quiere decir que hay ¿cómo se llama? Este número, todo este número, es igual a 8 por un cociente, ¿verdad? Entonces voy a demostrar que el caso siguiente, el K más 1, es divisible por 8. ¿Cómo? Ver si esto implica esto. Bueno, vamos a empezar con la demostración. Como no está claro cómo introducir este conocimiento, esto, en lo de abajo, voy a hacer un poco de álgebra para ver el de abajo. El de abajo es 3, 2K más 1, a la 2K más 1 más 7, es 3 a la 2K más 2, ¿verdad? Más 7. 3 a la 2 es 9, y me queda 3, 2K más 7, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? A 9 a la 2K, a la 9, 3, 2K más 63 más menos 56. Bueno, esto es para escribir de otra forma el 7, pero a la vez para poder introducirlo como multiplicando del 9, ¿sí? Porque fíjense, ahora 9 por 7 es 63, ahora lo puedo escribir aquí como multiplicando del 9, este es 63, lo meto aquí en paréntesis, por 7 y menos 56, entonces ahora sí que ya tengo la hipótesis inductiva, el conocimiento ya lo puedo introducir ahí, se fijan, ya es igualito ahí, entonces en vez de esto meto 8 por Q, menos 56, ¿sí? Pero ya el 8 por 6, el 56 ya sé que es divisible entre 8, y esto por hipótesis inductiva sé que es divisible entre 8, ¿sí? Entonces todo es divisible entre 8, de hecho el 56 es 8 por 7, y el anterior, pues como está el 8 aquí, es divisible entre 8, y entonces el residuo 0 es completamente divisible por 8, y ya terminé, ¿sí? Bueno, aquí está otra demostración más de otro teorema, ¿sí? Y lo he puesto para ver el principio de inducción fuerte, ¿sí? Es el teorema fundamental de la aritmética. Dice que cada entero positivo es el 1 o puede ser escrito de una forma única en factores primos. Bueno, el teorema dice es verdad si n es igual a 1, porque el teorema dice que es 1, ¿verdad? También si es primo, como yo sé que el primo no me lo puedo escribir como n, como el mismo, ¿verdad? Y ya no lo puedo factorizar, pues sería el mismo y sería la única factorización prima que existe, ¿no? Ahí en el teorema fundamental del álgebra, si quieren, podríamos decir que la factorización es única, salvo multiplicaciones de las unidades, de por unos, que puedo poner muchos por uno, ¿no? Pero no lo vamos a tomar aquí, sería, claro que no quiero estar repitiendo uno por uno por uno por uno.
¿sí? Entonces, si n no es 1 y no es primo, vamos a ver cómo se factoriza. Vamos a demostrar su factorización primero. ¿Sí? Vamos a hacer primero la factorización y después la unicidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un n, lo voy a multiplicar, lo voy a descomponer en n1 por n2. ¿Sí? Y resulta que n1 y n2 son menores que n. ¿Sí? También por la hipótesis inductiva voy a suponer que se cumple para todos los enteros positivos menores que n, y vamos a demostrar que sí se cumple para n. Sí, por esta hipótesis de inducción, n1 sí lo puedo descomponer como una forma de primos y el otro también. ¿Sí? Entonces, n, pues me queda una factorización por primos y aquí está, ¿verdad? Ya quedó. ¿Sí? Entonces, como todas las anteriores a n se cumplen, pues n se cumple. Ahora, para probar la unicidad tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a demostrar que es único y pues primero supondremos por contradicción que no es único. ¿Sí? Entonces existe un número n, que es el más pequeño de todos, el cual no cumple. Eso quiere decir que este n, que es el más pequeño de todos, tiene estas dos factorizaciones diferentes. ¿Sí? Z1, o ZI, perdón, y WJ son números primos. Vamos a suponer que tenemos dos casos, cuando hay cosas iguales y cuando no hay cosas iguales. Aquí yo he llamado Z1 igual a W1, pero no es necesario que sea, es que uno de ellos sea igual a uno de ellos. Por ejemplo, Z5 igual a W8. Lo que pasa es que los renumero y los llamo 1, pero es que alguno de ellos sea igual a uno de ellos. Entonces, alguno de ellos igual a uno de ellos o que no sean iguales ninguno de ellos. Entonces, si son iguales, lo que yo voy a hacer es a n, dividirlo entre Z1, ya tengo un número más pequeño que n, y tengo estos dos elementos. Como tengo estos dos, entonces ya existe un número, estos son factorizaciones diferentes, el W1 era igual, pero no todos deben ser iguales, sino si todos fuesen iguales, no tendría dos factorizaciones diferentes. Todos estos números son diferentes, y ya tengo un número más pequeño, que es, que tiene factorización distinta, ¿verdad? Es una contradicción porque he dicho que el n es el más pequeño, entonces no debe cumplirse que Z1 igual a W1, o sea, ninguno de estos debe ser igual a ninguno de estos. Este es el caso. Si ninguno es igual, bueno, voy a suponer que Z1 es mayor que W1. Si no es el caso, pues los invierto, al que era, llamo Z a esto y W a los otros, ¿sí? Y hago una división y obtengo esto. Multiplicando por n sobre q ese término y ese término, y se fijan, m lo puedo escribir ya como os gusten, como z o como w según me convenga, obtengo esto que está aquí, ¿sí? Igual a esto que está aquí, ¿sí? Dice, hay que notar que esta división debe ser entera porque este número es entero, y como este número es entero, si esto no fuese entero ya sean fracciones y no puede hacer esto. Entonces tiene que ser entero. Llamen j a ese número entero, ¿sí? Esta z1 pásenla y llamen llamen zj a esto que está aquí y esto. Entonces ya tengo números más pequeños, sí, que n, que son estos y estos. Entonces lo que yo voy a proceder es a reescribir este y este como números primos, ¿sí? A factorizarlos. Y no me importa si estas factorizaciones quedan iguales, porque estas otras, la z y las w, no pueden ser iguales. Entonces tendría números pequeños, un número pequeño con dos factorizaciones, más pequeño que n. Entonces otra vez, contradicción, no puede ser el mínimo, ¿sí? Entonces no puede ser este otro caso tampoco. Entonces lo único que queda es que tengamos factorización única y habíamos acabado. Tendremos que todo número o es 1 o es primo, o se puede, bueno, números positivos, dentro de positivos, o se puede representar por una factorización de primos, y la cual es única.